Dios lo bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, y quiero compartir, hermano, con ustedes esta palabra que espero sea de gran bendición a su vida y que poco a poco podamos entender cada día más la palabra de Dios. En el mundo religioso hay muchas prácticas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Cada día, hermanos, sale una herejía nueva, y si las personas son ingenuas o incautas y no conocen la palabra, le dicen a todo amén y las agarran y las practican, hermano. Entonces es necesario que todo hijo de Dios, todo cristiano, escudriñe la palabra de Dios y no se deje engañar, hermano. En muchos grupos religiosos hoy en día, amado hermano, vemos que las personas tienen una psicosis con Satanás, con el diablo. Y vemos a las personas, hermano, reprendiendo a Satanás, echándolo fuera, pisoteándolo, poniéndolo sobre la suela de sus zapatos, atándolo y un montón de cosas, hermano, que estas personas hacen. Pero es bíblico, hermano, reprender al diablo. ¿Tiene el cristiano el poder para reprender a Satanás? Vamos a ver esto a la luz de la Biblia, amado hermano, y espero que este video sea de gran bendición para su vida y pueda conocer cada día más de la palabra de Dios. Primeramente, hermano, antes de comenzar la explicación bíblica, vamos a ver un video de estas personas, hermano. Es un video bastante corto, pero es un video que refleja las prácticas de muchos grupos religiosos hoy en día referente al tema de reprender al diablo, hermano. Ellos ven al diablo en todos lados, ven a Satanás en todos lados, hermano. Y vamos a ver el video y posteriormente explicaremos sobre este tema, hermano. Veamos el video. Pero reprende si tú tienes autoridad. Manda a callar el diablo. Manda a callar las tinieblas. Empieza a quebrantar ese espíritu. Su cuerpo es templo del Espíritu. Break it. Open your lips. Quebrántalo. Abre tus labios ahora mismo. Empieza. Tu espíritu demoníaco. Di fuera. Espíritu diabólico, fuera. Di fuera. Como hemos podido ver, amado hermano, vemos que estas personas se la pasan reprendiendo a Satanás, hermano. Reprendiendo al diablo. Pero ¿acaso es bíblico, hermano, que nosotros los cristianos reprendamos a Satanás? ¿Es bíblico eso? Vamos a ver esto a la luz de la Biblia, hermano, y busque su Biblia, acompáñeme con su Biblia. En el libro de Judas, Judas nada más tiene un capítulo, sería el capítulo 1. Judas 1, verso 9. Y mira lo que dice la palabra referente a este tema, amado hermano. Dice la palabra: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, hermano. Hermano, vemos claramente en este pasaje que dice la Biblia que el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Había una contienda allí, hermano, que ellos tenían entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y en medio de esa contienda, la Biblia dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprende, hermano. Hermano, ni siquiera el arcángel Miguel, los ángeles son mayores en poder y en fuerza que el hombre, y ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a reprender a Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y vemos, hermano, que cuando vemos estos grupos religiosos, hermano, que se la pasan reprendiendo al diablo, hermano, este es uno de los pasajes que podemos citarles. Ni siquiera el arcángel Miguel, hermano, se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda, amado hermano. Hoy en día muchas personas se atribuyen poderes que no les competen a ellos, hermano.
y tratan, hermano, a las potestades superiores como cualquier cosa, amado hermano. Pero a lo largo, hermano, de este pequeño estudio nos vamos a ir dando cuenta que no es la manera correcta. Y esto es una costumbre, hermano. En muchos grupos religiosos se la pasan, hermano, reprendiendo a Satanás, poniéndolo sobre la suela de sus zapatos, y no saben ni lo que están haciendo, hermano. No saben ni lo que están haciendo. Eso no le ha sido dado a los hijos de Dios. Eso no le compete a los cristianos, hermano. El arcángel Miguel dijo que el Señor te reprenda. Él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, el diablo. Y no es que le tengamos miedo, sino que eso no nos compete a nosotros, hermano. Vamos a ir viendo poco a poco en dos pasajes más que esclarecen mucho más esta situación, que el cristiano no debe, hermano, no debe proferir juicio de maldición ni reprender a Satanás, hermano. Esto no nos compete a nosotros. Simplemente en un caso dado lo que podemos decir es el Señor te reprenda, pero no atribuirnos eso, hermano. Satanás te piso, Satanás estás derrotado, diablo mentiroso, te echo fuera, Satanás te reprendo, te ato, y un montón de cosas, hermano, que se toman unas atribuciones que no le fueron dadas a nosotros, hermano. No nos fueron dadas esas atribuciones. Vamos a seguir viendo nuestra Biblia, hermano. En el libro de Zacarías, capítulo 3, el verso 1 y 2, hermano. Vamos a ver otro ejemplo referente al tema en cuestión. Y dice Zacarías, capítulo 3, verso 1 y 2, dice lo siguiente. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermano, vemos que hay una situación aquí donde el sumo sacerdote Josué, hermano, estaba con el ángel de Jehová, pero al mismo tiempo Satanás dice que estaba a su derecha para acusarle, hermano. Y el ángel de Jehová le dijo a Satanás que Jehová te reprenda, hermano. Él mismo no reprendió a Satanás, sino que dijo Jehová te reprenda, hermano. Hermano, este es un ejemplo que los cristianos deben tener en cuenta, hermano. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. Porque la gente, hermano, sigue una doctrina, una enseñanza simplemente porque escuchó a otro decirlo, pero no se van a la Biblia para ver si es verdad lo que esa persona está diciendo. Pero ya vemos dos ejemplos bíblicos, hermano. Hace un momento, en Judas, vimos que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y ahora vemos acá, el ángel de Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Vemos estos dos ejemplos, hermano, que nos dan a entender que el hombre no puede reprender a Satanás, o por lo menos nos da un ejemplo de que ellos mismos no se toman la atribución de reprender al diablo, sino que le dicen que el Señor te reprenda, que Jehová te reprenda, pero ellos no se toman la atribución que los hijos de Dios, los cristianos hoy en día se están tomando, hermano, de reprender al diablo ellos mismos. Y no es correcto, hermano. No es correcto esta enseñanza que se ha proliferado, hermano, a lo largo del cristianismo, hermano. Vamos a ver algo mucho más contundente, hermano. Por si hay alguna duda en estos dos pasajes, probablemente usted dirá, pero no, ellos son ángeles y el Señor nos ha dado el poder a nosotros para reprender a Satanás. Bueno, vamos a ver un pasaje más contundente donde claramente evidencia de que nosotros no podemos tomar ese tipo de prácticas de estar reprendiendo al diablo, hermano. No podemos tomarlo. Hermano, vayámonos con nuestra Biblia a 2 de Pedro, el capítulo 2, el verso 10 y 11, hermano. Cuando leemos el contexto de lo que se está hablando aquí se está haciendo una especie, hermano, de radiografía de los falsos profetas y los falsos maestros. Hermano, aquí
se está diciendo paso por paso lo que son estas personas y a dónde van a terminar estas personas por su falsedad. Y en esas características, hermano, que van relatando aquí en el verso 10 y en el verso 11, nos vamos a dar cuenta de una característica importante de un falso, hermano. Y vamos a ver cuál es esa. Dice la palabra: y mayormente, hablando de los falsos profetas, los falsos maestros, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, hermano. Hermano, esto es tremendo, hermano. Vemos claramente que estas personas se atribuyen ellos proferir juicio de maldición contra las potestades superiores, hermano. Pero ¿qué nos dice este pasaje, hermano? Que no es correcto hacerlo, porque ni los ángeles lo hacen, mucho menos nosotros debemos hacerlo. Eso es lo que nos enseña el pasaje, hermano. Pero vamos a leer detenidamente, paso por paso, lo que nos enseña el pasaje. Desde el verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, hermano, son personas carnales, que siguiendo la carne andan en concupiscencia, andan conforme a sus propios deseos. Esos son los falsos maestros y los falsos profetas. E inmundicia, son inmundos, hermano. Y desprecian el señorío, hermano. ¿Qué quiere decir esto, que desprecian el señorío? Hermano, la Biblia dice que Jesús es el Señor. Y Jesús tiene señorío sobre todas las cosas, hermano. ¿Qué nos indica esto? En el tiempo antiguo se le decía Señor a personas importantes que tenían mucho poder y tenían muchas posesiones, hermano. Eso eran los señores. Es por eso que a Jesús se le llama Señor, porque Jesús tiene potestad y tiene poder sobre todas las cosas, hermano. Pero dice la Biblia, hermano, que estas personas, que estos falsos profetas, dice, y desprecian el señorío, hermano. Estas personas desprecian, hermano, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo desprecian? Vamos a seguir leyendo. Porque son atrevidos, sigue diciendo el pasaje, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, hermano. Ellos, hermano, desprecian el señorío de Cristo, hermano, porque ellos se atribuyen cosas que no les competen a ellos, hermano. Hay cosas que no les competen al hombre y que son del señorío de Cristo, hermano. Vemos que los ángeles entendían esto y ellos decían que el Señor te reprenda. Ahí vemos el señorío de Cristo, que Jesús, el Señor, tiene potestad sobre todas las cosas, inclusive sobre Satanás. Y los ángeles entendían, hermano, el señorío de Cristo. Y ellos decían, el Señor te reprenda. Y vemos en Zacarías, decía, el ángel de Jehová decía, Jehová te reprenda. Ellos no decían, te reprendo, Satanás. Ellos no decían, te piso, Satanás. Ellos no decían, te ato, Satanás. Ellos decían, que el Señor te reprenda. Ellos entendían el señorío de Cristo, hermano. Pero aquí, hermano, en segunda de Pedro está relatando a los farsantes, a los falsos, que no comprenden o desprecian el señorío de Cristo, hermano. Porque se atribuyen cosas que no les competen, hermano. Desprecian el señorío de Cristo, hermano. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Quiénes son las potestades superiores? En este caso, los demonios son las potestades superiores. Y estas personas no temen decir mal contra las potestades superiores, hermano. Ellos rebasan el señorío de Cristo, hermano. Ellos se ponen por arriba de Cristo y quieren estar haciendo cosas que no les compete a ellos, hermano.
Y mire lo que dice el verso siguiente, el 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor, hermano. Y vamos a leer el 12, hermano. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para la presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, hermano. Esto es tremendo, hermano. Este tipo de personas que se la pasan atando a Satanás, reprendiendo a Satanás, hermano, no respetan, desprecian el señorío de Cristo. Dice el verso 12 que estas personas, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, hermano. Ellos no entienden, hermano. Ellos no entienden estas cosas, pero hablan cosas que ellos no entienden. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, hermano. Todas estas personas, aquí en el contexto está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros, hermano. Tarde o temprano ellos tendrán su recompensa, hermano. Tendrán su recompensa. Si usted está viendo este video, usted está a tiempo, hermano, de comenzar a hacer las cosas bien. Usted está a tiempo, hermano, de entregarle su vida a Dios, hermano, y comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Y comenzar a soltar todo este tipo de prácticas que no le agradan a Dios. Hay cosas que le competen a Dios, hermano. Y usted no se puede sentar en el trono de Dios y decirle a Dios, Señor, espérate, échate un poquito para allá, déjame sentarme aquí en tu trono, que ahora me toca a mí. Porque eso es lo que hace la gente, hermano. Se sienta en el trono de Dios y comienzan a hacer cosas que le competen a Dios, hermano. Hay cosas, hermano, que le competen al Señor, que nosotros no tenemos que meternos en eso, hermano. Pero vemos a esta gente reprendiendo a Satanás a diestra y siniestra, hermano. Y lo que deben decir es, el Señor te reprenda. Hermano, yo espero que este video sea de gran bendición para su vida. Y no hable cosas que usted no entiende, como dice el pasaje. Hablan de cosas que no entienden. Sométase a Dios. Busque de Dios, hermano, y haga las cosas conforme a su palabra. Creo que hemos respondido esta pregunta. El hombre no puede tomarse esa atribución de reprender al diablo, hermano. Eso le compete al Señor. Así que, amado hermano, espero que haya sido bendición el video. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video que va a ser recientemente, hermano. En este tiempo de cuarentena vamos a estar sacando un poco más seguido los videos. Estoy un poco ocupado en algunos estudios bíblicos y en algunas cosas que estoy haciendo, pero también voy a tratar de subir más contenido seguido, hermano. Dios lo bendiga grandemente y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.